Mauro, ¿cómo está? Buenas noches, ¿me escucha? Perfecto y claro, amigo Nelson, qué gusto, ¿cómo estás? Un Bien, saludo cordial para todos y todas. gracias, mi querido amigo. Dice acá, haz una encuesta en vivo si Lazo debe ser destituido, dice León A. Guzmán. No, pues si yo pregunto en vivo, Mauro, la gente acá dice que se vaya. En gajo le caen aquí, que se vaya. Oye, Mauro, antes de, bueno, realmente es una conversación lo que tenemos cada jueves. El señor Rafael Correa, usted sabe que Rafico es tuitero por excelencia. Había dicho que él a la final podría apoyar la consulta popular si es que ponen la pregunta, ¿está de acuerdo usted en que el presidente sea destituido? ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Lejos de la broma, ¿tú qué crees que pueda pasar? En estricto derecho te voy a responder Sí, ahí sí, más sí. allá de lo político, que es algo que probablemente muchos ecuatorianos quisiéramos que se pregunte para que finalmente se legitime democráticamente o termine de deslegitimarse y que mejor que sean las urnas Así es. las que hablen en nombre del pueblo ecuatoriano. Además, si tanto apoyo afirma tener el presidente Lazo, porque incluso dijo algo que me pareció bastante surrealista, dijo que él en materia de política social, educación y salud ha hecho en 15 meses mucho más que Ajá. los gobiernos anteriores. Eh, entonces, claro, uno dice o vive engañado o pretende autoengañarse, vive en un mundo paralelo, ¿Alguien más está sufre de conectado, disonancia Mauro, cognitiva. Más allá de eso, más allá, a tu red? No, porque se está ahí me entrecortando. escuchas, parece que me escuchas ahí, Yo sí te parece que escucho. estoy Lo que pasa es con que está como problemas. lento. De ¿Sí? pronto ¿Sí me escuchas? allá alguien está conectado. Puede que alguien esté conectado. Dígale que se Parece. A desconecte. ver, me voy a desconectar yo de mi celular para que esto no me genere Ah, problemas. A ver, ya. ahí, Ahí está. perfecto. A ver, Perfecto. bueno, entonces te decía que, claro, parece que vive en un mundo paralelo, sufre de disonancia cognitiva. Él ve una realidad que el resto de ecuatorianos, que la mayoría de los 18 millones de ecuatorianos, pues no la palpan, no la sienten, porque en vez de mejorar sus condiciones de vida, lo que sienten es que han empeorado. Totalmente. Ahora, ya en estricto derecho, más allá de lo político, yo creo que la Corte Constitucional no permitiría que pase una pregunta de esta naturaleza, porque la Corte va a decir, porque tiene que emitir su Sí, 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 yo dictamen sé. de constitucionalidad la Corte. No es que el presidente puede preguntar lo que se le venga en gana o Así es. preguntar cualquier barbaridad, que seguramente van a intentar eso en Ujú. esta propuesta de consulta, van a querer aprovecharse del pánico de la gente, del miedo de la población ante la inseguridad y seguramente van a plantear algunas interrogantes que son puro populismo y demagogia en materia penal. Populismo penal puro y duro. Eso es lo que van a querer plantear. Endurecimiento de penas, Sí. crear nuevos tipos penales. Y la gente, evidentemente, pues en medio del shock y del pánico que estamos viviendo, es indiscutible que la mayoría se podrían estar dejando seducir ante esas preguntas. Y digo podrían porque una consulta popular, no hay que olvidarse que al final del día constituye un evento político donde la gente básicamente termina votando a favor o en contra de esas preguntas sobre la base de quién lo propone. Ujú. Y si el que propone tiene buenos números, capaz lo respaldan, pero como es el caso de Guillermo Lazo, que está en caída libre y que el 74% de ecuatorianos, así lo ha dicho Click Report, Así es. señala que su gestión es mala, lo más probable es que termine por rechazar esta consulta. Entonces creo que jurídicamente la Corte no permitiría. ¿Por qué? Porque la Corte respondería en su dictamen que hay mecanismos para que el presidente salga de su cargo. Claro. Uno, la muerte cruzada, que lo destituya la propia Asamblea Nacional y que se convoquen a elecciones generales, Ujú. tanto para presidente y vicepresidente como para asambleístas. Otro mecanismo, el juicio político, la destitución y censura del presidente de la República por causales concretas que señala el 129 de la Constitución. Y un tercer mecanismo, el de la revocatoria del mandato, que también está previsto en la Constitución. Claro que quienes nos escuchan me van a decir, pero Mauro, tú sabes que esos son mecanismos institucionales y hemos visto que hacen de todo para obstruir, para bloquear, por ejemplo, el tema de la revocatoria del mandato. Pero más allá de eso, creo que en estricto derecho la Corte respondería y decidiría, esa pregunta no procede. Y además en lo político no lo va a hacer, pues No, Guillermo no, Lazo. no va a poner esa Él pregunta. jamás va a plantear una sería él mismo prácticamente lanzarse al abismo con un paracaídas que no sabe si se va a abrir o no. Pues. No, totalmente de acuerdo. Era un asunto muy
muy característico de Rafael cada vez que usa el Twitter. Ya sabe cómo le va. Mauro, hablando precisamente de todo de lo que ha pasado en esta semana, una de las cosas que ha llamado la atención es esta oleada de renuncias, no sé si renuncias porque nunca firmaron un contrato, pero esta bajada del barco de los ad honorem, ¿no? Esta figura que casualmente creo que hoy fue tendencia incluso del gobierno. Parecería ser incluso que fue el camino que encontraron para hacer algún tipo de mañosería. Entonces, Mauro, el ad honorem, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el asunto? Revolución Ciudadana va a intentar fiscalizar hasta qué punto sí se puede y no se puede. Mira, esta figura de los ad honorem lo habíamos discutido contigo, recuerdo yo, Así hace es, bastante. aproximadamente más de un año, cuando los designaron. Y mucha gente en ese entonces probablemente estuvo en desacuerdo con nuestros criterios y probablemente fuimos objeto de cuestionamientos, incluso yo diría hasta de mofa, porque muchos en aquel entonces catalogaban a estos consejeros ad honorem como una especie de patriotas que Claro. se entregaban en cuerpo y alma por el Ecuador, porque dejaban de lado sus actividades profesionales, privadas, para trabajar gratuitamente, y subrayo esto, trabajar gratuitamente en beneficio del país. ¿Y por qué criticábamos en ese entonces, cuando conversábamos en este mismo espacio contigo, esta situación? Primero, porque a nivel jurídico no existe esta figura, esta denominación de consejeros ad honorem, porque todo trabajo, según nuestra Constitución, tiene que ser remunerado. Mucho más si es que tú eres un servidor público, porque el servidor público, para que pueda tomar decisiones sobre la administración y para que pueda tomar decisiones en la función ejecutiva específicamente, tiene que estar enrolado, pues. Tiene que firmar un contrato, ya sea de servicios ocasionales, tiene que recibir el nombramiento con la debida acción de personal por parte de la autoridad competente, tiene que recibir el nombramiento en el caso de ministros, ministras de Estado, consejeros presidenciales, mediante el decreto ejecutivo por parte del presidente de la República. Y porque además, más allá de lo jurídico, porque, repito, no existe esta figura de consejeros ad honorem, es importante que esté enrolado. ¿Para qué? Para que nosotros como ciudadanos podamos exigirle una rendición de cuentas permanente, periódica, pública, transparente, porque si no sucede lo que ahora está pasando. Claro. En el caso de Aparicio Caicedo ya dijo, yo no soy sujeto de control político, así que lo siento, Asamblea, yo comparecer allá no puedo porque la Constitución no me exige ni la ley tampoco Pero les el man faculta a ya ustedes firmó, hacer esto. pues. Pero el problema de él es que fue señalado, o fue, para ser más preciso, fue designado como consejero ad honorem hace prácticamente más de un año. Recién hace una semana o 2 semanas atrás, a él le designan como consejero presidencial ya formalmente como servidor público. Ahora, te digo algo, creo que la Contraloría debería intervenir en este caso y debería realizar un examen especial para auditar, para investigar qué tipo de decisiones tomaban los famosos consejeros ad honorem. Incluso hasta ¿Por para qué dejar se les precedente. incorporó en la función ejecutiva sin ser servidores públicos? ¿Qué tipo de reuniones manejaban ellos? Claro, ¿por Y qué? esto evidentemente tendría que hacerlo el juez de cuentas, el Contralor. Pero todos sabemos que Claro. lamentablemente la Contraloría también está cooptada por el poder de turno. Entonces, esta designación nunca fue apropiada. Fíjate tú que ahora durante los últimos días también sale el caso, se especula, aún habrá que investigarlo, pero se dice, y en la Asamblea Nacional se denunció por parte de algunos legisladores, que otro de los consejeros ad honorem, el exalcalde de Quito, el señor Roque Sevilla, aparentemente habría sido beneficiario de un proyecto fotovoltaico en la provincia, en las Islas Galápagos, Sí. y adjudicado a la empresa Gran Solar, de la cual probablemente él sea uno de los máximos accionistas. Entonces, digo probablemente porque aún esto no se puede aseverar mientras las investigaciones no prosperen, no se llegue a buen puerto, pero en la Asamblea Nacional ya varios legisladores lo mencionaron. Así es, Sofía Y lo que Espino pasó dijo. con Juan José Pons, que fue terrible. Entonces, creo que es algo reprochable desde todo punto de vista.
Así es, lo dijo Sofía Spin casualmente sobre Roque Sevilla, también lo habíamos comentado, y ahí está como la trampita, ¿no? No ser parte del gobierno, pero tener esta injerencia y tener esta potestad para encauzar a los proyectos, a las empresas donde ellos tienen acciones, y termina configurándose, no sé si un doble delito, porque es como un delito sin ser delito, pero además, pero a la vez un delito mayor, porque se necesita un nivel de sinvergüencería máxima. O sea, no eres, pero eres. No sé si la gente lo está entendiendo. Mira, Nelson, yo creo que se quieren pasar de listos y de Sí. vivos, o como se diría en Sabido el lo más. argot y en nuestra jerga popular, se quieren pasar de De sapos, sapo. como se diría en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque lo que buscan es no tener relación de dependencia con el Estado, no tener ningún tipo de vínculo en términos jurídicos y al mismo tiempo evitar cualquier tipo de responsabilidad civil, administrativa, penal. Por eso yo decía que Contraloría debería hacer un examen especial Claro, a esto. ¿Y quién es el que podría pagar las consecuencias y los platos rotos de estos famosos consejeros ad honorem? El propio presidente de la República, totalmente. porque él fue el que firmó y emitió los decretos ejecutivos designando a estos consejeros ad honorem. Y él fue el que autorizó, él fue el que permitió que tomen decisiones, que operen políticamente en varios casos. Ahí están los audios de Aparicio Sí, sí, Caicedo. sí. Y algo que no quisiera dejar de mencionar, termino aquí esta Ajá. parte, Nelson. Mira, ellos siempre se ufanaban y sacaban pecho, ¿no? Que ellos son unos patriotas que estaban ahí ad honorem porque no cobraban No, no remuneración. importa la Pero plata. Es... la trampita era que esta gente, en lo impolutos que querían mostrarse, lo que buscaban era, claro, no cobrar una remuneración porque para ellos es No insignificante, les pues, importa. en muchos de sus casos. Pero lo que sí buscaban era tejer redes de contactos que les permitan a ellos, entre otras cosas, cooptar ciertas instituciones estratégicas. Ya se ha visto, por ejemplo, el caso de las aduanas Ujú, con Juan José Pons, que ahora lo está investigando Fiscalía. ujú. Y una vez que cooptaban las instituciones estratégicas, tratar de tomar decisiones que beneficien a sus empresas, al giro de negocio que se dedican. Está el tema de turismo que acabamos de Ujú. mencionar ahora en Galápagos, y beneficiar a determinados agentes económicos que se vinculan con ellos, o si no, de plano directamente a ellos mismos. Sí, sí, sí. Entonces, mira, ahí estaba la trampita, Ujú. destruir el prestigio del servidor público que legítimamente aspira a un salario digno y aparecer como los inmaculados, pues los impolutos. No, yo vengo acá a contribuir, dejando a mi familia, perdiendo dinero en mis empresas sin ganar una remuneración, pero por debajo articulaban e iban tejiendo todas estas cuestiones. Y ganaban el triple, definitivamente ganaban, terminan ganando más de lo que un sueldo puede significar. O sea, Ni siquiera el triple, son cantidades, créeme, inimaginables para el común de los así ecuatorianos, es. ¿eh? Oye, Mauro, pero aquí hay un dato que tú acabas de decir y ahí está la nota. Se me había pasado por alto, pero el presidente firmó decreto ejecutivo Claro, y claro, eso cambia la así cosa, es. Y él tendría responsabilidades, cuanto menos, administrativas y civiles, por lo menos. cuanto menos, Y políticas porque no. él fue al que se le ocurrió la brillante idea, yo no sé si asesorado por alguien, de que vea, es importante denostar a los servidores públicos y posesionar aquí consejeros ad honorem que aparezcan como gente que no va a cobrar un solo centavo y eso es una buena señal Claro, de la administración pública. el Entonces, negociazo. él firmó, no hay que olvidarse de eso. Y algo de lo que no hay que olvidarse tampoco es lo siguiente. A todos los consejeros ad honorem ya les ha dado de baja, Sí. menos a uno, ¿Cuál? del cual todavía no dice nada, de Juan José Pons. Aún no ha emitido el decreto ejecutivo donde deje sin efecto el nombramiento del señor Juan Pero José Pons. supuestamente ya no está desde hace tiempo, dicen. Pero él tampoco ha renunciado formalmente. ¿O tú has visto la No, renuncia no, del no, no, señor Juan solo se ha José dicho. Pons? Y tampoco hemos visto el decreto ejecutivo y tampoco está en la página web de la Presidencia de la República, donde Lazo ya deje sin efecto la designación de este señor que está vinculado en la investigación penal de Fiscalía por el caso de corrupción en la venta de cargos públicos en las aduanas. Que dicho sea de paso, la Posta informó el día de ayer que no se vendía el cargo por el cual se estaba investigando por $3 millones, sino que se escucha en audios que aún no forman parte del expediente penal que se hablaba de costos
de la venta de estos cargos de hasta 30 millones de dólares. Diosito, 30 lindo. millones de dólares. No lo digo yo, lo sacó a colación Sí, sí. La Posta y cito la fuente porque alguien puede decir, es que Mauro como es crítico del gobierno, por eso Claro, él no, está no, no, diciendo, no. no, no, estoy citando lo que dijo el propio Anderson Boscan en La Posta. No, y no solamente eso, sino hacía la invitación para que Fiscalía investigue un poquito más a fondo porque había escuchas que manejando ciertas artimañas de decibeles hacían que no aparezca en la transcripción, pero que está ahí, que no puede desaparecer, Efectivamente, pero que efectivamente. mañosamente pueden los decibeles manipularse y luego con los decibeles, ay, es que no escucho, es que no escucho, pero está ¿Y ahí. por qué no consta esto aquí? Es que no Es que no escuchamos. escuché porque los Es que, decibeles, sí, la sí, cosa técnica. exactamente. Entonces, Sí, tal cual, tal oye, cual. oye Mauro, lo que también escandaliza es ver la pasividad del país en términos generales cuando se trata de Lazo, ¿no? En términos de medios. A propósito, antes de que se me vaya, ¿por qué se descarga Villavicencio? No sé si fue hace poco, pero yo vi justo un tuit, creo que no sé si de este año, pero tú me dirás, que te comparaba con Wilson Merino. Y no sé cuándo fue Sí, eso. sí, lo recuerdo. Ya pasó a eso hace algunas semanas Ah, atrás. ya, pero fue Le hace iba a res- poco. Sí, 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 sí. Le iba a responder, pero en su momento más bien decidí guardarme mis cartuchos No, pues ese man y te va a mis buscar argumentos a y tu... mis ideas y mis Ajá. razonamientos para el momento oportuno. Ya llegará el momento, ya llegará el momento. Además me pareció bastante absurdo, ¿Pero ¿no? por Me qué? ¿Por pareció qué? Ponme bastante en absurdo contexto que porque no lo sabía. no, realmente no sabría qué responderte, o sea, habría que preguntarle a él, porque además fue un tuit bastante desatinado, bastante desubicado. Solo decía, pensé que Mauro y Wilson eran la Andino y misma Wilson persona. Merino eran personas distintas, pero ya me di cuenta que Son lo son la mismo. misma persona, algo así. No sé, Ay, ay, habría ay. que preguntarle a él. Nos andará chequeando, fisgoneando, sabrá Por la Dios. Revolución Ciudadana debe ser. Sabrá Dios y el demonio por qué lo dijo, ¿no? Aunque más el demonio puede saber antes que Diosito en ese caso. Pero bueno, así que veamos qué pasa más adelante. Ojalá no me mencione eso, sí, porque prefiero no hacerme mala sangre, de lejitos nomás por allá. Sí, porque ese man es medio lámpara. Ojalá. En todo caso, mi querido amigo Mauro, el tema de los ad honorem es un asunto que deberá investigarse. Revolución Ciudadana ha dicho que el hecho de que se hayan bajado de la camioneta no quiere decir que no puedan hacerlo. Jurídicamente, ¿cómo podría procederse? Aparte de lo que tú dices, que efectivamente debería haber un examen, hasta para que quede como precedente, digo, o sea, hasta que diga, vea, en el año tal, en el gobierno de Lazo, pasó esto, y ya queda como precedente. En el ámbito administrativo, civil, Contraloría, que haga un examen especial, que audite la ejecución, las acciones que llevaron a cabo estos consejeros ad honorem y que pide información. ¿Cuál fue el fundamento, el basamento legal para que Lazo se invente una figura que no existe en la Ley Orgánica de Servicio Público, que no existe en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, más conocido como el ERJAFE, que no existe en la Constitución y que viola abiertamente cualquier técnica, cualquier herramienta legítima dentro de la administración pública? En la parte judicial, es evidente que Fiscalía debería investigar todos estos hechos. Ya es público que se ha presentado, me parece, una denuncia en contra del señor Aparicio Caicedo, por ejemplo, por los audios que se difundieron en Teleamazonas, Así es. donde presionaba al señor Raúl González, el superintendente de bancos que fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y que no nos cansaremos de repetir, fue incluido en la terna por el propio Guillermo Lazo, Así aunque es. luego se arrepintieron y metieron retro. Pero ahí ya hay una investigación en fiscalía. El caso de Juan José Pons igual se sigue investigando, el famoso caso Danubio. Y yo creo que en ese sentido también debe derivarse otro tipo de investigaciones ya a nivel político en la Asamblea Nacional. Se ha convocado a varios de ellos, han decidido no asistir. Observaba, por ejemplo, que en el caso Danubio se ha convocado al secretario jurídico Fabián Pozo, Sí. su esposa, la asambleísta Cordero, ya se ha excusado de participar el día de mañana en la sesión que está convocada para las 9:30 de la mañana. Y creo que es importante que hay varios legisladores planteen sus interrogantes y cuestionamientos al secretario jurídico sobre el tema puntual de las aduanas. Sí, sí, A sí. cuenta de que, por ejemplo,
tenían esta otra especie de consejero ad honorem, que no era designado consejero ad honorem, pero que en la práctica viene a hacer lo mismo, el socio del señor Gotifredi. Pozo, el señor Gotifredi, porque la propia directora general de aduanas reconoció en una entrevista con Carlos Vera que él pedía determinadas reuniones, una de ellas con la embajada norteamericana, y que ella muy agenciosa y muy comedidamente pues le gestionó esa reunión y le llevaron a una reunión con la embajada norteamericana, sin que el señor sea funcionario público ni trabaje para las aduanas, sino que es un abogado experto en materia aduanera. Yo también Que era estaba pana, pensando dice. en enviar mis buenos oficios para gestionar alguna reunión, alguna embajada, no sé, y seguramente me van a responder ágilmente para que yo también pueda participar en alguno de estos espacios institucionales. Lo digo en broma de repente, o alguien No, se no, vaya a uy, tomar te a van a pecho. llamar después. A ver, venga, Se vaya a venga, tomar Mauro, a venga, pecho. venga. Luego van a editar y van a sacar solo esa parte, entonces es peligroso. Oye, Mauro, Entonces, mira, lo que te quería también sí. comentar del mismo caso era, yo veía esas declaraciones y también veía otras, y me sorprende la capacidad de las personas que están ahora con el gobierno de Lazo de creer que no están haciendo nada malo. Aparicio, cuando reventó el tema, dijo, pero sí es una conversación de terceros, de privados. Es más, lo voy a denunciar a este señor Raúl González, que me imagino lo han presionado tanto que ya dijo el man, no, ya quiero hacerme a un lado. Y luego la señora, en cuestión que tú mencionabas, efectivamente, pues en la entrevista dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué arman tanto drama? ¿Qué tiene de malo? Mauro, explícame tú, si esto es resultado de que tenemos a personas que en su vida han estado en función pública. No sé, o lo saben ya o nos engañan. A ver, yo creo que por un lado es parte del desconocimiento de la administración pública, pero de otra parte, y lo voy a decir con absoluta frontalidad, es parte de un cinismo exacerbado. Yo creo que sí O mismo. sea, es parte ya de una desfachatez sin nombre. ¿Y por qué soy tan duro con el uso de los términos? Porque hasta el día de hoy, el presidente Guillermo Lasso no ha dicho una sola palabra. Él no ha dicho una sola Sin palabra vergüenza. ni sobre Juan José Pons, ni sobre Aparicio Caicedo. No ha dicho, esta boca es mía al respecto de estos casos. Pero lo que a uno más le asombra es que en el caso de Aparicio Caicedo, él sale más bravo por el hecho de que le haya Sí, grabado sí, sí. González. O sea, trata de invertirle al tema, pues, para tratar de jugar mentalmente con la opinión pública y posicionar un relato. ¿Cuál es el relato que él quería posicionar? Que lo pecaminoso era que le haya grabado González a Aparicio Caicedo porque era una conversación privada. No era pecaminoso que Aparicio Caicedo le haya llamado a amenazar, a intimidar, a presionar políticamente a González para que renuncie. No era pecaminoso que le diga, ya vas a ver lo que pasa este día martes, y oh sorpresa, unos días después le conceden, como por arte de magia, la acción de protección y declara una jueza de San Borondón la nulidad del proceso de designación del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, Ajá. fíjate tú los alcances. Lo pecaminoso no era todo lo que él hizo, sino que el otro le haya grabado. Sí, probablemente no es desde un punto de vista ético muy recomendable, ciertamente. Yo no grabaría a alguien una conversación, evidentemente, no es recomendable desde el punto de vista ético, pero eso no es lo de fondo, pues, o Claro. sea, eso es lo accesorio, eso es Sí. lo accesorio a la monstruosidad que se cometió ahí en ese momento, que Pero, era amenazar, intimidar, presionar políticamente, luego se concatena con la interferencia judicial y la acción de protección. O sea, creo que eso es lo que tenemos que analizar. y definitivamente me quedo con lo del cinismo. Creo que más que cualquier cosa es el cinismo del gobierno a no reconocer, a no creer, a pensar de que no están haciendo mal o tal vez todavía creen en este asunto de, pero si los otros eran peores y déjenme a mí también hacer un par de cositas, podría ser ese asunto. El tema es que está esto pues bastante de caída. Yo te mencionaba también a propósito del tema de Raúl, que justamente declaraba que se quiere hacer un lado. Medio raro está el tema. Primero el abogado, la próxima semana hablamos con el abogado, pero primero dijo, vamos a pelear el abogado. Luego salió Raúl y dice, no, la verdad es que quiero dar un paso a un costado. Luego salió diciendo, la verdad es que yo no he renunciado y voy a esperar que se pronuncie la corte. ¿Cuál es tu criterio ahí?
Jurídicamente me parece adecuado, te soy honesto, jurídicamente. Lo que habría sido conveniente es que desde un inicio él plantee también este discurso, Claro. porque como tú bien señalas, parecería que empieza a caer en ambivalencias, en Mm, ambigüedades, en contradicciones. Jurídicamente hay que esperar que se claro. pronuncie la Corte Provincial. Ojalá, yo aspiro que revoque esa malhadada sentencia, esa acción de protección que fue concedida, porque entre otras cosas ahí se concedió esa garantía jurisdiccional bajo el argumento de que se violó el debido proceso, en un proceso de designación, aunque suene redundante, el debido proceso violentado en un proceso de designación de un superintendente, que es un procedimiento administrativo, no estamos hablando de un proceso judicial. Y, sin embargo, la jueza le concedió esta acción de protección y porque supuestamente se habían vulnerado los derechos de participación política del accionante. Entonces, Mm. yo aspiro que la Corte Provincial actúe en derecho, que revoque este fallo y si revoque el fallo, quedaría en firme la designación de Raúl González como superintendente de bancos, que nuevamente debemos destacar, porque esto no hay que olvidarse. Fue enviado dentro de la terna por el propio Guillermo Lazo. Y si estamos en este problema institucional es por culpa del propio Guillermo Lazo. O sea, eso la gente tiene que tenerlo presente. O sea, de Totalmente. verdad. Y luego de eso, claro, si es que la perjudicada considera que esa sentencia pues no se ajusta a derecho, podría presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero eso no suspendería los efectos de la sentencia de la Corte Provincial. Así es. Bueno, vamos a esperar entonces a ver qué ocurre con esa situación. Mi querido amigo Mauro Andino, muchísimas gracias, siempre respetando el espacio para que, no, para que la gente se quede picada también y que no te me canses tú. Mauro Andino, gracias por estar siempre con nosotros. Tus palabras para despedirnos. No, agradecerte, Nelson, por el espacio. Para mí siempre es muy grato conversar contigo y por supuesto con toda la audiencia, recibir sus mensajes, leer el super chat, el chat que tú siempre Claro. mencionas ahí. Así que decirles e invitarles a que me sigan en mis cuentas de redes sociales, en mi cuenta de Twitter como @maurandinoe, en mi cuenta de Instagram, mi cuenta de TikTok como Mauro Cabezón Andino y por supuesto en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa, que le den un like. Una comunidad más grande para poder intercambiar criterios y por supuesto deliberar, discutir sobre los temas que a todos nos importan. Y ojalá ya estos problemas institucionales paren, porque mientras a la gente le siguen matando, le Mm. siguen robando, le siguen quitando la vida, el sicariato disparado, nuestra clase política y nuestro gobierno se sigue disputando a dentelladas y a sangre, poco más en las instituciones y los órganos de Eso es control. Y una la gente no vergüenza. tiene que olvidarse que la super de bancos tiene una importancia muy, muy profunda. Y es que la super de bancos controla a las entidades del sistema financiero. Y la super de bancos también controlaría la probable venta del Banco del Eso es lo que Pacífico. los tiene de Así cabeza. que eso tienen que tener presentes para que no pierdan la perspectiva del por qué tienen tanto interés en cooptar organismos como este. Abrazo enorme. Cuídate mucho, Nos amigo vemos, Nelson. Mauro. Muchísimas Chao. gracias. Chau, chau. Muy bien, mis queridos amigos, ahí estuvo Mauro Andino conversando con nosotros, mi querido amigo León A. Guzmán, que ya nos ha escrito